La luz del día se apagó. La noche cubrió la tierra con un manto oscuro, como si la gran diosa Nyx abrazara el mundo. Las estrellas se encendían lentamente en el firmamento, como destellos de memoria de tiempos antiguos. Todo se detenía, se ralentizaba, y en ese silencio, en esa espera, como un susurro de eternidad, llega una historia, antigua como el propio hombre, eterna como las estrellas. La historia de Prometeo, cuando el mundo era joven y los hombres eran solo una sombra de lo que llegarían a ser. Los dioses del Olimpo habitaban en la montaña más alta, vigilando la tierra como padres a sus hijos. Los hombres eran débiles, ingenuos, mudos. Temblaban de frío, se escondían de las bestias y sus días transcurrían en el miedo. No conocían el fuego, no entendían cómo conservar el calor ni iluminar la noche. Su vida era una cadena de instintos, no de razón. Pero había un titán que miraba a los hombres no con la indiferencia arrogante de los demás, sino con compasión. Se llamaba Prometeo. Su nombre significaba el que ve lejos, y era cierto. Veía que la humanidad era capaz de más. Discernía no solo lástima, sino también potencial. En cada hombre ardía una chispa de razón, de fuerza creadora, de valentía. No podía seguir observando en silencio. Prometeo se dirigió a Zeus, señor del Olimpo, suplicándole que diera el fuego a los hombres. No solo la llama como calor, sino el fuego como conocimiento, iluminación, progreso. Pero Zeus se negó. Consideraba a los hombres indignos, débiles, no preparados. El fuego podía darles poder, pero también orgullo, rebelión. Los dioses no querían perder su dominio. Entonces Prometeo tomó una decisión que cambió para siempre el curso de la historia. Robó el fuego a Hefesto, dios de la forja, y lo llevó a los hombres. Escondiendo una brasa ardiente en un tallo de caña, atravesó las nubes sin ser visto, y descendiendo a la tierra, ofreció la llama a las tribus primitivas. El fuego se encendió en las cuevas. Por primera vez, los hombres vieron retroceder la noche. Comenzaron a cocinar sus alimentos, a calentarse, a ahuyentar a los depredadores, pero sobre todo, empezaron a pensar. Con el fuego llegó la cultura. Aparecieron los primeros dibujos en las paredes, los primeros relatos junto a las hogueras, los primeros pasos hacia el arte y la ciencia. Prometeo se convirtió para los hombres en un símbolo de esperanza. Les visitaba en sueños, les enseñaba oficios, les guiaba. Se dice que fue él quien les enseñó la escritura, los números, la construcción y la medicina. Su acto despertó a la humanidad de su sueño inconsciente. Pero en el Olimpo estalló la ira. Zeus, al descubrir la traición del titán, se enfureció. No podía permitir que se desafiaran sus límites y diseñó un castigo tan eterno como la falta. Prometeo fue capturado. Por orden de Zeus, lo encadenaron a una roca en las montañas del Cáucaso. Día tras día, un águila, ave del dios del trueno, venía a devorarle el hígado. Pero cada vez el órgano volvía a crecer y los tormentos comenzaban de nuevo. Era una inmortalidad aterradora de dolor. Sin embargo, Prometeo no gritaba, no suplicaba. Sabía que su sacrificio no era en vano. Los hombres no lo olvidaron. En los relatos de diversos pueblos se escuchan ecos de esta historia. Aquel que trajo la luz, que desafió al poder para salvar al débil.
El nombre de Prometeo se convirtió en sinónimo de espíritu indomable, de sacrificio por el bien, de voluntad frente a la injusticia. Pero eso no es todo. El castigo de Prometeo no fue eterno. Muchos años después, cuando la era heroica alcanzó su apogeo, apareció un hombre digno de cambiar el curso de los acontecimientos. Se llamaba Hércules. Al pasar por el Cáucaso, durante una de sus hazañas, vio al titán sufriente y no pudo seguir su camino. Con su mano poderosa, mató al águila y rompió las cadenas. Así, Prometeo recuperó la libertad. Hércules no solo liberó al gran mártir, confirmó que la humanidad había crecido, que entendía el sacrificio de Prometeo. Los hombres se habían vuelto más fuertes, nacieron héroes. Y el fuego en sus corazones ya no dependía de los dioses. Desde entonces, las historias de Prometeo se contaron junto a las hogueras, se susurraron en las cuevas, se escribieron en pergaminos, inspirando a artistas, filósofos y poetas. Su imagen perduró a través de los siglos, convirtiéndose en un símbolo universal de sacrificio y conocimiento. Ahora imagina, estás acostado, envuelto en una manta, y escuchas, a lo lejos, en las montañas, el eco de las cadenas y las alas del águila, pero el dolor ha desaparecido. Solo queda el recuerdo. El fuego, robado antaño, ahora brilla en cada hogar, en cada lámpara, en cada pantalla. Pero el verdadero fuego es el que arde dentro de ti. Prometeo recordó a los hombres que buscar la luz no es un delito, sino un derecho. Y aunque ello implique sufrir, la luz vale la pena. Porque despierta, calienta, inspira y nos hace humanos. Duerme. Que en tus sueños venga a ti el titán de ojos bondadosos, con la mano ardiente. Que te diga, puedes, eres digno. La chispa ya está en ti. Y la noche es solo una sombra entre dos amaneceres. La noche seguía envolviendo al mundo con su velo oscuro, absorbiendo todos los sonidos. Solo a lo lejos, en las cumbres de las montañas, titilaban los fuegos de las casas que los hombres habían construido alrededor del fuego traído por Prometeo. Pero en ese momento, mientras las estrellas brillaban más intensamente y el mundo se sumía en el silencio, una nueva página se abría en el Olimpo, la historia de la creación de la primera mujer. Por su sacrificio y su espíritu indomable, Prometeo había missing text, dio a los hombres el fuego, y con ese don, la libertad descendió a la tierra. Sin embargo, como todo don, la libertad traía consigo una responsabilidad. Los hombres se volvieron más audaces, más autónomos, y este cambio no pasó desapercibido para los dioses. Su tranquilidad se vio perturbada, y en el Olimpo las divinidades se reunieron para decidir qué hacer ante este fenómeno nuevo y desconocido. Zeus, como siempre, era el primero entre los dioses, y su ira era grande. Sintió que los hombres se estaban volviendo demasiado independientes y su potencial amenazaba el orden mismo que los dioses habían establecido en la tierra. Su preocupación crecía y entonces tomó una decisión: crear una mujer que simbolizara que no toda libertad debe ser incondicional. Ordenó a Hefesto que la moldeara en arcilla y luego convocó a todos los dioses al Olimpo. Cada divinidad, consciente de su papel en este acto grandioso, le ofreció un don. Afrodita, diosa del amor, le dio una belleza cautivadora y fascinante. Apolo,
dios de la música y la poesía, le otorgó una voz que sonaba como la más dulce melodía. Hermes, dios de los mensajeros y la agilidad, le concedió el arte de la palabra y la capacidad de manipular las palabras. Atenea, diosa de la sabiduría, le transmitió el talento para la artesanía y las artes. Hera, reina del matrimonio, le infundió el deseo de orden y el cuidado de la familia. Finalmente, Deméter, diosa de la fertilidad, le dio la fuerza para procrear, crear y sostener la vida en la tierra. Y así, allí estaba ella, bella y misteriosa, encarnación de todos los dones divinos. La llamaron Pandora, que significaba la que todo lo ha recibido. Cada uno de sus movimientos estaba impregnado de armonía y luz. Cada mirada prometía algo grande y desconocido. Pero, a pesar de su belleza, Pandora seguía siendo un enigma para sí misma. No sabía que llevaba en sí una amenaza divina. Los dioses no le revelaron toda la verdad, dejando en la sombra el elemento fatídico de su existencia. Decidieron enviar a Pandora con Epimeteo, hermano de Prometeo, mucho menos sabio y cauteloso que su hermano mayor. Epimeteo vivía en la tierra y, en su ingenuidad, no podía prever el desastre que su encuentro con Pandora podría desencadenar. Zeus sabía que Epimeteo, como todos los hombres, no resistiría su encanto. Cuando ella llegó a él, la acogió sin preguntas, como un regalo, un milagro enviado desde los cielos. Pandora, ignorando su verdadero papel, pronto se instaló en la casa de Epimeteo. Pero con ella llegó un ánfora, un tesoro magnífico, sellado, adornado con grabados de escenas maravillosas y seres divinos. Era hermosa y enigmática, y Pandora, por orden de los dioses, nunca debía abrirla. No le dijeron qué contenía, pero, como suele ocurrir con los secretos, la prohibición solo avivó la tentación. Al principio no pensaba en el ánfora. Aprendía a vivir en la tierra, cuidaba las flores, preparaba comida, hablaba con la gente y disfrutaba de las alegrías simples de la vida. Pero cuanto más tiempo pasaba en la casa de Epimeteo, más crecía su interés por el ánfora. Estaba allí, en un rincón, silenciosa y majestuosa, como un enigma sin resolver, y cada día su curiosidad aumentaba. Comenzó a ver el ánfora en sus sueños. La llamaba, la atraía con su presencia, suave pero insistentemente. Pandora intentaba ignorarla, pero su deseo de descubrir qué escondía se volvió demasiado fuerte. Un día, mientras Epimeteo estaba fuera, no pudo resistir. Sus manos temblaban cuando retiró el sello del ánfora. En el instante en que la tapa se deslizó, entidades oscuras y aterradoras, como espíritus de la noche, escaparon de ella. Enfermedades, sufrimientos, ira, odio, celos, envidia, mentiras, todo esto inundó el mundo. Todo lo que antes era puro y simple ahora estaba sometido a fuerzas oscuras. Los hombres comenzaron a enfermar, a perder a sus seres queridos, a odiar, a destruir. La luz se volvió rara, como un relámpago entre nubes. Horrorizada, Pandora cerró el ánfora. Su corazón latía con fuerza y sintió que el mundo a su alrededor había cambiado. Sabía que algo irreparable había sucedido, pero en ese momento escuchó un susurro en el fondo del ánfora. Algo permanecía dentro, y no era el mal, era la esperanza, una chispa luminosa que impedía que el mundo se hundiera en la oscuridad. Pandora,
Apretando el ánfora contra su pecho, la sostuvo con fuerza. Sintió que la esperanza era su último refugio. Los hombres ahora podían vivir a pesar del dolor y el sufrimiento, porque en sus corazones brillaba una chispa que les daba la fuerza para sobrevivir, creer y avanzar. Así, el mundo cambió para siempre. El sufrimiento apareció en la tierra, pero con él vino la fuerza para superarlo. Los hombres aprendieron a buscar la luz en la oscuridad, a encontrar sentido incluso en los momentos más difíciles. Y aunque Pandora desconocía toda la profundidad de lo ocurrido, dejó a los hombres no solo su belleza, sino la esencia misma de la vida, la capacidad de esperar a pesar de todo. Y como confirmación de esta nueva verdad, una mañana, al salir de la casa al amanecer, Pandora vio una estrella brillante cayendo del cielo. Comprendió que no era solo un prodigio, era una señal, un recordatorio de que la esperanza siempre está cerca. Y en eso radicaba su profunda fuerza. Nunca nos abandona, incluso en los momentos más oscuros. Y ahora, ya sea que te duermas bajo un cielo estrellado o que estés sentado en el silencio de la noche, recuerda, la esperanza no es una promesa, es una realidad que vive en tu corazón. Incluso cuando el mundo parece oscuro, la esperanza sigue brillando como una luz en la noche. Duerme. En esa luz no hay lugar para el miedo. El mundo, apenas despierto de la edad de oro, parecía contener el aliento. Algo estaba cambiando. Oculta en una cueva de Creta, entre rocas salvajes y valles verdes, crecía una criatura del destino. Se llamaba Zeus. Hijo menor del titán Cronos y la diosa Rea, era aquel que cambiaría el curso de los tiempos. Fue criado por ninfas, espíritus de la naturaleza, dulces y bondadosas como la primavera. Le cantaban canciones, lo alimentaban con la leche de la cabra amaltea y le enseñaban a escuchar el mundo, el viento en las copas de los árboles, el aliento de las montañas, el movimiento de las estrellas. Zeus absorbía la fuerza de la naturaleza y la sabiduría del cielo. Creció no como un niño común, sino como un futuro dios. A veces miraba al horizonte y sentía que más allá de su refugio había algo más grande. Dentro de él ardía un fuego, no destructor, luminoso. Ese fuego le susurraba que debía convertirse en el protector del orden y traer justicia. Cuando Zeus se convirtió en un joven, Rea le reveló la verdad. Le habló de Cronos, de su miedo y de cómo había devorado a sus hijos. Le contó cómo salvó al menor, Zeus, dando a su padre una piedra en lugar del bebé. Zeus escuchaba en silencio. No se enojaba, pero en su corazón nació un sentido del deber. Decidió liberar a sus hermanos y hermanas, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Con la ayuda de Rea, preparó una pócima que mezcló en la bebida de Cronos. Este bebió y, uno a uno, sus hijos emergieron de la oscuridad en la que estaban encerrados. Todos vivos, todos reunidos. Fue un punto de inflexión. Los titanes comprendieron que un nuevo orden se acercaba. Los hermanos mayores de Cronos, los titanes Océano, Hiperión, Ceo y otros. No todos estaban de acuerdo en que el joven Zeus debiera reinar. Decidieron luchar. Así comenzó la titanomaquia. La guerra entre dos generaciones de dioses. Zeus, Hades, Poseidón y sus hermanas no luchaban solos. A su lado estaban los cíclopes,
herreros de un solo ojo que forjaron para Zeus los rayos. Estos rayos se convirtieron en su arma principal, relucientes, poderosos, celestiales. Poseidón recibió un tridente, Hades un yelmo de invisibilidad. Los hecatonquiros, gigantes de 100 brazos, liberados por Zeus de las profundidades, los apoyaron con la fuerza de los elementos. La batalla duró 10 años, el cielo se desgarró con relámpagos, la tierra gemía, los mares rugían, pero no temas, no era caos, era una purificación. Como una tormenta que limpia el aire, esta guerra liberaba al mundo del miedo y del peso del pasado. Finalmente, Zeus y sus aliados triunfaron. Los titanes fueron derrotados. Cronos, junto con sus hermanos rebeldes, fue arrojado al Tártaro, el abismo más profundo bajo la tierra, custodiado por los hecatonquiros de 100 brazos. Allí, en la oscuridad eterna, terminó su era. El mundo se detuvo, como un pájaro que guarda silencio tras la tormenta. Luego llegó la aurora, nueva, pura, fresca. En ella brillaba un nuevo cielo, donde reinaban nuevos dioses. Zeus se convirtió en rey del Olimpo, señor del cielo y el trueno. Poseidón, amo de los mares. Hades, soberano del reino subterráneo. Sus hermanas también ocuparon sus lugares. Hera se convirtió en diosa del matrimonio. Deméter, protectora de las cosechas, y Hestia, guardiana del hogar. Construyeron una morada en la cima del Olimpo, luminosa, elevada, resplandeciente. Desde allí comenzaron a velar por el mundo, protegerlo, guiarlo. Pero no intervenían sin necesidad, no eran solo gobernantes, eran símbolos de un nuevo orden. Y aunque la batalla había terminado, en lo más profundo del mundo quedó el recuerdo de que incluso los dioses cambian. Lo antiguo se desvanece para dar paso a lo nuevo. No es destrucción, es evolución. Como la noche cede al amanecer, el invierno a la primavera. En este mundo nuevo, los hombres sintieron el cambio. Comenzaron a construir ciudades, a invocar a los dioses, a buscar protección y conocimiento. El mundo se volvió más complejo, pero en él nació una voluntad. Los hombres empezaron a elegir, a pensar, a soñar. Y Zeus a menudo miraba desde el Olimpo, observando el fluir de la vida. En sus ojos había calma. Sabía que el tiempo ya no era un enemigo. Ahora era un aliado. Imagina que está sentado en su trono, rodeado de nubes, con un rayo en la mano, pero sin ira. Silenciosamente, con confianza, custodia el orden del mundo. Duerme tranquilo. Las grandes batallas han terminado. Nuevas estrellas brillan en el cielo. Y ante ti se abren nuevas historias. La noche sumía al mundo en un silencio profundo, y solo las estrellas centelleantes recordaban que en esa oscuridad había luz. Los pensamientos de los hombres que se duermen se perdían en la inmensidad del universo. Pero hay historias que, como un fuego, arden en el corazón, iluminando el camino, incluso en las horas más oscuras. Una de ellas es la de Aquiles, héroe de la guerra de Troya, cuyo destino fue tanto una hazaña como una tragedia, impregnada de elecciones e inmortalidad. Aquiles era hijo de la diosa marina Tetis y del mortal Peleo, rey de Micenas. Su nacimiento fue anunciado como un evento grandioso, pues su madre sabía que su hijo sería el guerrero más grande que el mundo jamás
había visto. Pero la profecía no era tan simple. Según ella, Aquiles viviría una vida larga pero oscura, o moriría joven, pero su nombre resonaría a través de los siglos, su gloria invencible. Tetis, intentando evitar un destino trágico para su hijo, decidió hacerlo inmortal. Para protegerlo de todo mal y enfermedad, lo sumergió en las aguas del Estigia, uno de los ríos más poderosos del inframundo que confería inmortalidad. Pero, al sostenerlo por el talón, no lo sumergió por completo, y ese punto se convirtió en su única vulnerabilidad. Así, se volvió casi invencible, pero esa debilidad selló su destino. Durante muchos años, Aquiles creció en seguridad, criado por maestros sabios. Era como un fuego, brillante, fuerte, poderoso. Ningún enemigo podía vencerlo en combate, y pronto se convirtió en el héroe principal del ejército griego. Pero la guerra de Troya, el gran conflicto que rugía frente a las murallas de la antigua ciudad, se acercaba, y su inevitabilidad se hizo evidente. Aquiles, como todos los grandes héroes, no podía quedarse al margen. Cuando la guerra estalló, Aquiles estaba en la cima de su fuerza y gloria. Era un líder que dirigía a sus tropas con una maestría sin igual, derribando a sus enemigos. Su nombre era sinónimo de victoria y nadie osaba desafiarlo. Pero incluso tal poder no podía protegerlo de los tormentos internos y las dudas. La guerra contra Troya fue larga y sangrienta, y Aquiles, como verdadero héroe, a menudo sentía que su vida estaba en un equilibrio precario. Sabía que la profecía sobre su destino se cumpliría, y que tendría que tomar una decisión que determinaría no solo su futuro, sino el de todos a su alrededor. Podía permanecer en la sombra, vivir mucho tiempo y sin preocupaciones, pero su nombre sería olvidado. O podía entrar en la batalla, convertirse en un gran héroe, pero su vida estaría destinada a ser breve. Aquiles se enfrentaba a una elección que ni siquiera un dios podía alterar. Un día, cuando la disputa entre Aquiles y su comandante, el rey Agamenón, alcanzó su punto álgido, Aquiles, sintiéndose humillado, abandonó el campo de batalla, negándose a luchar. Fue una decisión terrible. Los griegos comenzaron a sufrir derrotas y su ejército se desmoronaba. Sin Aquiles, sin su fuerza y poder, la guerra contra los troyanos se volvía cada vez más desesperada. Entonces, el destino intervino en la vida de Aquiles. Su mejor amigo, Patroclo, que era como un hermano para él, decidió tomar su lugar en el campo de batalla. Mortal, pero profundamente leal a Aquiles, vistió su armadura y entró en la batalla. Pero Patroclo fue asesinado por Héctor, el más grande de los guerreros troyanos. Esto conmocionó a Aquiles hasta lo más profundo de su alma. Perdió no solo a un amigo, sino una parte de su humanidad. Ahora, Aquiles enfrentaba otra elección. Su corazón estaba lleno de rabia y dolor. Sabía que debía volver al combate para vengar la muerte de Patroclo. Pero, como antes, sabía que su destino estaba sellado. No podía quedarse al margen, porque su alma clamaba venganza. Pero sabía que eso le costaría la vida. Aquiles regresó al campo de batalla con una determinación ardiente. Enfrentó a Héctor, lo venció en un duelo grandioso y le quitó la vida. Sin embargo, Aquiles no podía detenerse. No solo mató a Héctor, sino que profanó su cuerpo, negándole descanso en la muerte. Fue un acto cruel,
y hasta los otros griegos comenzaron a juzgarlo por ello. Aquiles, cegado por su furia y dolor, estaba dispuesto a sacrificar su vida por la venganza. Pero en el momento en que Aquiles se hundía nuevamente en su rabia, llegó un recordatorio de su naturaleza inmortal. Los dioses, no queriendo dejarlo, en la ignorancia, intervinieron en su destino. Atenea, diosa de la sabiduría, se le apareció en una visión, recordándole el verdadero precio de su inmortalidad. Le dijo que la gloria podía ser magnífica, pero no le traería felicidad en la eternidad. El destino de Aquiles ya estaba decidido y su desenlace fue trágico. Era mortal, a pesar de su casi invencibilidad. Su punto débil, su talón, fue lo que causó su caída. París, príncipe de Troya, disparó una flecha que alcanzó a Aquiles en su punto vulnerable, y así, a pesar de todo su poder, Aquiles cayó. Pero incluso en su muerte, Aquiles no fue olvidado. Su nombre siguió viviendo a través de los siglos, en innumerables relatos y canciones que celebraban tanto su heroísmo como su tragedia. Aquiles se convirtió en el símbolo de la elección que enfrenta cada hombre. La gloria y la inmortalidad son solo una parte del camino, pero es importante recordar que cada elección tiene su precio. Cuando te acuestes y pienses en los héroes y sus elecciones, recuerda que cada camino en esta vida es una elección. No podemos predecir lo que nos espera, pero podemos elegir la huella que dejaremos. Que la historia de Aquiles te recuerde que la gloria inmortal no siempre trae felicidad. La verdadera fuerza radica en recordar tu humanidad y valorar lo que tienes. Duerme con esta comprensión, porque cada elección es una oportunidad para ser grande, incluso si el precio de ese camino es alto. La noche envolvió de nuevo la tierra con su sombra, y el mundo se sumió en el silencio. En esa quietud resonó una historia, la de un hombre condenado a un sufrimiento eterno, convertido en símbolo de resistencia y aceptación de su destino. Es la historia de Sísifo, rey de Etiopía, cuya vida y tormentos se convirtieron en parte de los grandes mitos, enseñándonos cómo un hombre puede encontrar sentido incluso en las circunstancias más desesperadas. Sísifo no era un simple mortal, sino un rey dotado de cualidades excepcionales, astuto, inteligente, decidido. Pero sus fuerzas no se limitaban a esto. Sísifo era sabio y aspiraba a asegurar la prosperidad de su pueblo. Sin embargo, su ardiente deseo de controlar todo en su vida y su reino no le daba paz. Sísifo decidió que nada debía escapar a su poder, ni siquiera la voluntad de los dioses. Entró en conflicto directo con Zeus, el más grande de los dioses, ofendiendo su autoridad. Según los rumores, Sísifo llegó a encerrar el Tártaro, el lugar donde residían las almas de los muertos. Perturbó el orden del más allá, lo que fue un crimen insoportable para los dioses. Decidieron castigarlo, de manera que esta lección quedara grabada en la memoria. Zeus, con su poder implacable, decretó que Sísifo sería castigado por su arrogancia. Fue condenado a un trabajo eterno. Debía empujar una pesada roca hasta la cima de una montaña, pero cada vez que estaba a punto de alcanzarla, la roca rodaba hacia abajo y Sísifo tenía que empezar de nuevo. Era un castigo desprovisto de esperanza, un camino sin fin ni propósito. Sísifo se convirtió en el símbolo de una labor absurda, eterna e inconsolable. Pero, a pesar de la absurdidad de su tarea,
Sísifo no perdió el ánimo. Su corazón no conocía la desesperación. Seguía avanzando a pesar de los fracasos y las repeticiones. Su resistencia y determinación se volvieron verdaderamente heroicas. Su trabajo inmortal no fue solo un castigo, sino también una filosofía personal. Cada nuevo ascenso de la roca era un desafío, cada caída un momento en el que, a pesar de todo, se levantaba. Sin embargo, por resiliente que fuera, Sísifo sabía que su destino no cambiaría. Podía seguir luchando, pero la roca siempre rodaría hacia abajo. No podía escapar de su castigo, pero podía elegir cómo responder a él. Fue el momento en que comprendió una verdad esencial. No siempre importa lo que nos sucede, sino cómo lo percibimos. En su camino, Sísifo aprendió a estar en armonía consigo mismo, a pesar de su destino desesperado. Se convirtió en la encarnación de la importancia de la paz interior frente al mundo exterior. Fue una victoria del espíritu, aunque la realidad circundante permaneciera inmutable. Estaba castigado, pero su resistencia se convirtió en su victoria personal. El mito de Sísifo nos enseña una lección valiosa. A veces la vida nos impone tareas que parecen absurdas, arduas y sin esperanza. Todos enfrentamos momentos en los que parece que no avanzamos, que solo pisamos en el mismo lugar y que nuestros esfuerzos no dan frutos. Pero no importa cuán difícil o absurda sea nuestra lucha, es crucial no olvidar que cada paso adelante es un movimiento hacia algo más grande. Sísifo mismo se convirtió en un ejemplo de la fuerza que se puede encontrar en las circunstancias más difíciles. Aceptó su destino y eligió no rendirse, no bajar los brazos. Aunque su labor fuera inútil, su resistencia y valentía lo convirtieron en un mito que ha perdurado siglos. Cada persona que enfrenta pruebas y desgracias puede encontrar inspiración en la historia de Sísifo. Su camino no fue fácil y su final no fue feliz, pero su espíritu se volvió inmortal. Sísifo fue un hombre que encontró fuerza en su lucha, y esa fuerza vive en los corazones de quienes no se rinden, de quienes siguen adelante a pesar de todos los obstáculos. Puedes sentir cómo la historia de Sísifo penetra en tu alma, recordándote que incluso cuando el camino parece interminable y arduo, hay un sentido en perseverar. La fuerza se puede encontrar incluso en las situaciones más difíciles, y es en la aceptación de nuestro destino y en la perseverancia para superarlo donde el hombre se vuelve fuerte. Al cerrar los ojos, imagina a Sísifo empujando su roca y recuerda que cada paso en la vida tiene sentido. Incluso si todo parece absurdo, cada acción es una victoria sobre las circunstancias. Duerme sabiendo que, como Sísifo, eres capaz de encontrar fuerza en cualquier prueba y que los esfuerzos absurdos pueden convertirse en lo que, al final, ilumina el camino. La noche descendía sobre la tierra sin prisa, como la historia que está por revelarse ante ti. Estaba impregnada de melancolía, miedo y belleza. La historia de un amor que intentó vencer a la muerte. Un amor que desafía todas las leyes. Un amor que crece aún más a pesar de todo. Orfeo era hijo del dios Apolo y de la musa Calíope. Desde su infancia estaba dotado de un talento excepcional para la música. Su lira no era un simple instrumento, era un alma viva cuyos sonidos podían transformar el mundo. Las hojas de los árboles se movían al ritmo de sus melodías,
Los ríos fluían más lentamente y las piedras parecían ablandarse para danzar con su música. Orfeo era amado y respetado por todos. Su arte eclipsaba todo. Pero en su vida, una persona se volvió más importante que todo lo demás. Eurídice. Eurídice era de una belleza tal que las palabras no podían describirla plenamente. Cuando Orfeo la vio, su corazón latió como nunca antes. En sus ojos se reflejaba todo el universo y su risa era suave y tierna como la música que Orfeo creaba. Se enamoró de ella al instante y ella le correspondió. Su pasión era ilimitada. Era todo lo que importaba para Orfeo. Con ella lo tenía todo: alegría, armonía, inspiración. Pero la vida, como siempre, es impredecible y cruel. Poco tiempo después de su felicidad compartida, ocurrió una desgracia. Eurídice, paseando por un prado, fue mordida por una serpiente venenosa. Orfeo se horrorizó al enterarse, y pronto Eurídice murió. El corazón de Orfeo se rompió, y toda su existencia perdió sentido. Orfeo no podía aceptar esa pérdida. Estaba desesperado. Su alma estaba abrumada por el dolor, y solo un sentimiento ardía en su corazón: el deseo de recuperarla. Su amor no le permitía resignarse. Tomó una decisión que cambió para siempre su destino. Orfeo partió hacia el reino de los muertos, un mundo de sombras y eternidad. Con su música, conquistó al mismísimo Hades, dios del inframundo. Orfeo tocó con tal intensidad que incluso los corazones de piedra se ablandaron y las almas de los difuntos parecían agitarse en respuesta. Suplicó a Hades que devolviera a Eurídice, prometiendo que su amor sería eterno y sincero. Hades, conmovido por la fuerza del amor de Orfeo y su música, aceptó. Declaró que Orfeo podía llevarse a Eurídice con una condición: debían salir del mundo subterráneo y Orfeo no debía mirar atrás hasta que llegaran a la luz. Solo así podría recuperar a su amada. Orfeo aceptó. Caminó sin mirar atrás, sintiendo que su corazón se desgarraba de impaciencia, su alma invadida por la nostalgia y el miedo. Sabía que solo tenía una oportunidad y no podía permitirse fallar. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, a pesar de todas sus esperanzas, cuando sintió que casi había alcanzado la luz, no pudo resistir. Se volvió. En el instante en que su mirada se encontró con la de ella, Eurídice desapareció. Por última vez, vio su rostro desvanecerse en la sombra y su corazón se contrajo de dolor. Eurídice permaneció en el reino de los muertos. Orfeo quedó condenado a la soledad. Desde entonces, su música se volvió más triste, más melancólica. Siguió tocando, pero sus melodías ahora estaban impregnadas de dolor y pérdida. Su música aún podía cambiar el mundo, pero ahora llevaba consigo la pena, el duelo y la imposibilidad de olvidar. Sus canciones se convirtieron en cantos sin consuelo. Así, Orfeo atravesó la vida, evitando el contacto con los hombres, intentando no recordar esa pérdida trágica. Pero el amor que ardía en su corazón no podía olvidarse. Era parte de él y no podía abandonarlo. Siguió siendo fiel a su amor, a pesar de todo. El destino de Orfeo nos recuerda que, a veces, incluso el amor más fuerte y sincero puede ser roto por un muro invisible entre los que quedan y los que se van. Y a pesar de todos los esfuerzos, algunas pérdidas
no pueden recuperarse. Sin embargo, el amor de Orfeo sigue vivo en su música. Esa música que le fue dada no solo como un don, sino como un camino hacia la sanación, aunque su dolor eterno resuene en sus notas. Al acostarte, imagina la música de Orfeo, imagina su tristeza y ese amor que no puede desvanecerse a pesar de todas las pruebas. Duerme con el pensamiento de que el amor, como la vida, no siempre es eterno, pero siempre sigue siendo parte de nosotros, y su fuerza puede sobrevivir incluso a la muerte. La noche envolvió al mundo con un susurro suave, como si la propia oscuridad escuchara este relato antiguo. La historia que vas a escuchar está llena de valentía y horror, pero también oculta una gran verdad sobre cómo el coraje y la determinación pueden superar los obstáculos más aterradores. Es el relato de Perseo, el héroe que trajo la luz al triunfar sobre la oscuridad. Perseo era hijo de Zeus y de Dánae, hija del rey Acrisio. Desde su nacimiento, estuvo ligado a un destino que lo enfrentaba a tareas imposibles. Su historia comenzó con una tragedia. El rey Acrisio, al conocer una profecía que anunciaba su muerte a manos de su nieto, intentó escapar de su destino. Encerró a su hija en una prisión subterránea para que no pudiera dar a luz. Pero, como suele ocurrir, el destino no puede encerrarse. Zeus, apareciendo en la prisión como una lluvia de oro, dio un hijo a Dánae. Así nació Perseo, un niño ligado desde su nacimiento a grandes pruebas. Cuando Acrisio descubrió el nacimiento de su nieto, comprendió que la profecía se cumpliría y, en su furia, ordenó arrojar a la madre y al niño al mar. Pero el destino intervino de nuevo y fueron salvados. Así, Perseo y su madre llegaron a una isla lejana, donde fueron acogidos por el bondadoso rey Polidectes. Desde la infancia, Perseo creció valiente y decidido, y pronto el destino lo enfrentó a una nueva prueba. El rey Polidectes, deseando deshacerse de Perseo, le propuso una tarea increíblemente peligrosa: matar a Medusa. Medusa era una de las 3 gorgonas, criaturas aterradoras cuya mirada convertía a los hombres en piedra. Medusa era particularmente horrible. Sus cabellos eran serpientes, sus ojos traían la muerte. Ningún hombre podía mirarla y sobrevivir. Era una hazaña casi imposible para un mortal. Sin embargo, Perseo aceptó el desafío. No dudó. Era su destino, lograr lo imposible. Con la ayuda de los dioses, recibió dones: sandalias aladas, de Hermes, un escudo de Atenea que reflejaba la luz, y una espada de Hefesto, capaz de cortar la piedra. Pero su mayor activo era su determinación. Perseo estaba listo para sumergirse en la oscuridad más profunda para vencer al monstruo. Atenea, con su sabiduría, lo ayudó a organizar su viaje, dándole no solo el escudo, sino también consejos para evitar la muerte. No podía mirar a Medusa directamente, pues su mirada lo convertiría en piedra. En cambio, Perseo usó el reflejo de su escudo para ver a Medusa y encontrar su escondite. Perseo y sus compañeros se dirigieron al reino de las Gorgonas, donde se ocultaba Medusa. El lugar era sombrío y aterrador. Nada perturbaba el silencio, salvo el siseo de las serpientes que se movían en su cabeza. Todo estaba sumido en la sombra, y cada paso conducía a un miedo desconocido. Pero, a pesar del temor, Perseo no se detenía. Se acercaba a su objetivo, sabiendo que no podía abandonar ese camino, y entonces
Se encontró con Medusa. Era como una pesadilla, la encarnación misma de la oscuridad. Las serpientes de su cabeza siseaban y sus ojos brillaban, prometiendo muerte. Pero Perseo sabía que debía triunfar. Usando su escudo como espejo, se acercó a Medusa. En el momento en que ella se volvió, hundió su espada en su cuello y, como los dioses habían predicho, fue asesinada. Pero esta victoria no fue solo una hazaña de fuerza. Fue un símbolo de que el coraje, la determinación y la inteligencia pueden vencer incluso las fuerzas más aterradoras. Cuando Medusa fue asesinada, su sangre atravesó la tierra y de ella nació un monstruo, una maravilla entre los monstruos. Pero Perseo estaba preparado. Usó los dones de los dioses para vencer también a esa criatura. Al triunfar sobre Medusa, Perseo logró lo imposible y ofreció a la humanidad una lección esencial. Una lección sobre el hecho de que el miedo no es el fin. Es un obstáculo que debe superarse. Su historia nos recuerda que los monstruos no siempre son físicos. Pueden residir en nuestro corazón, en nuestra mente, pero si buscamos un camino, si creemos en nosotros mismos, podemos vencer todos los miedos. Al acostarte, imagina que eres Perseo. Enfrentas miedos oscuros, obstáculos que parecen insuperables. Pero dentro de ti hay una fuerza. La fuerza para atravesar la oscuridad sin mirar atrás. Y tú, como Perseo, puedes triunfar sobre todo lo que se interponga en tu camino. La noche envolvió al mundo, llena de estrellas, pero también de secretos ocultos. Todos los eventos que formaron la base de la gran mitología ocurrieron alguna vez en este mismo mundo, donde cada paso escondía no solo luz, sino también oscuridad. La historia que vas a escuchar cuenta cómo héroes, persiguiendo un sueño, atravesaron pruebas aterradoras y aguas oscuras para alcanzar su meta. Es la historia de Jasón y sus gloriosos compañeros, los argonautas. Todo comenzó cuando Jasón, joven y ambicioso hijo del rey Esón, fue despojado de su derecho al trono. Su cruel tío, Pelias, se apoderó del poder y expulsó a Jasón de Minoche, sus tierras natales. Pero Jasón no era hombre que se rindiera fácilmente. Consultó un oráculo que predijo que podría recuperar su trono si lograba una tarea extraordinaria: traer el vellocino de oro. El vellocino de oro estaba ligado a una magia antigua y un poder inmenso. Se encontraba en Cólquida, en las orillas del Mar Negro, custodiado por un monstruo aterrador, un dragón que no permitía que nadie se acercara. El mito del vellocino de oro era conocido por todos y nadie osaba intentar hacerse con él. Pero Jasón, lleno de determinación para recuperar su reino, reunió un equipo de los mejores héroes de su tiempo. Los llamó para emprender este gran viaje. Fueron nombrados los Argonautas. El barco en el que zarparon se llamó Argo, en honor a su constructor, Argo, maestro artesano de la construcción naval. Era una embarcación extraordinaria, capaz de navegar por aguas turbulentas en largos trayectos. Jasón llevó consigo a los héroes más valientes, como Orfeo, el músico genial; Hércules, el guerrero invencible; Atlante, hijo de un titán, y muchos otros. Estos hombres y mujeres estaban dispuestos a enfrentar cualquier prueba. Por una causa noble, el viaje estuvo lleno de peligros. Los argonautas enfrentaron monstruos, tormentas y maldiciones. Una de las primeras pruebas fue un mar salpicado de islas peligrosas
pobladas por criaturas mortales. En una de estas islas encontraron a las malvadas sirenas, cuyas voces podían atraer a los barcos hacia aguas fatales. Pero gracias a los cantos de Orfeo, que tocaba su lira, los argonautas escaparon de la muerte. La música fue su escudo, guiándolos a través de la oscuridad. Luego llegaron a un lugar donde vivían las estinfálidas, enormes aves malévolas con plumas metálicas que destruían todo a su paso. Pero los argonautas no retrocedieron. Gracias a su agilidad, astucia y valentía, superaron esta prueba y continuaron su camino. Sin embargo, las pruebas más temidas les esperaban. Cuando llegaron a Cólquida, tuvieron que enfrentarse a la tarea más ardua: apoderarse del vellocino de oro, custodiado por el dragón. El sabio y anciano rey Eetes, soberano de Cólquida, impuso a Jasón una misión aparentemente imposible. Debía arar un campo con los dientes dorados de un dragón y hacer crecer de ellos un ejército de guerreros que lo atacarían. Solo al derrotar a estos guerreros podría Jasón alcanzar el vellocino. Era una tarea aterradora, pero Jasón no estaba solo. Recibió la ayuda de Medea, hija del rey Eetes y hechicera, que se enamoró de él a primera vista. Ella le dio una poción mágica para vencer al dragón. Medea enseñó a Jasón cómo triunfar sobre sus enemigos con la fuerza del amor y la astucia. Lo ayudó a combatir a los guerreros nacidos de los dientes del dragón y luego le proporcionó un medio para engañar al dragón. Jasón, siguiendo sus instrucciones, logró vencer al dragón, apoderarse del vellocino de oro y regresar a casa. Medea también lo ayudó a escapar con el vellocino para evitar la ira de su padre. Esta hazaña se convirtió en un símbolo de que incluso las pruebas más aterradoras pueden superarse con apoyo, determinación y acción inteligente en los momentos críticos. Sin embargo, el regreso no fue fácil. En su camino, los argonautas enfrentaron aún más peligros: persecuciones, guerras, disensiones internas. Todo esto puso a prueba su fortaleza, pero todo lo que vivieron solo fortaleció su espíritu. Cada héroe, cada paso los acercaba a su meta final. Cuando regresaron a casa, finalmente se convirtieron en héroes. Jasón recuperó su reino y Medea, a pesar de su ayuda, permaneció en la sombra. Pero su papel fue inmenso. Dio la clave de la victoria, mostrando cómo el amor y la sabiduría pueden convertirse en armas poderosas en la lucha contra la oscuridad. Esta historia del viaje de los argonautas nos recuerda que las mayores victorias no se logran solo con la fuerza física, sino también con la sabiduría, la determinación y la fe en uno mismo. Como ellos, todos enfrentamos obstáculos que parecen insuperables, pero en las situaciones más difíciles hay una oportunidad para la victoria si creemos en nosotros mismos y avanzamos. Al sumirte en el sueño, imagina que eres uno de esos héroes. Que tu camino esté lleno de pruebas, pero recuerda que dentro de ti hay una fuerza para superarlas. Como los argonautas, eres capaz de alcanzar tu meta, triunfando sobre todo lo que se interponga en tu camino. El sueño es tu barco y la luz es tu estrella que te guía. Lejos, más allá del océano, en el confín de la tierra, donde ningún mortal había pisado, se alzaba un palacio resplandeciente de oro puro, brillando en el este. Era la morada de Helios, titán y dios del sol. Cada día montaba su carro ardiente,
tirado por 4 caballos llameantes, y llevaba el sol a través del arco celeste, derramando luz sobre el mundo. Helios lo veía todo. Nada escapaba a su mirada, ni la traición, ni el amor, ni las caídas, ni la gloria. Incluso el gran Zeus recurría a él en busca de verdades cuando el Olimpo no podía desentrañarlas. Pero, a pesar de su clarividencia, Helios era, ante todo, un padre. Su corazón pertenecía a su joven hijo, al que llamó Faetón. Faetón nació de Clímene, una mujer mortal, sabia y virtuosa. Desde niño escuchaba historias sobre su padre, el dios del sol, aquel que ilumina el mundo y vela por la justicia. Pero al crecer, los niños de la ciudad comenzaron a burlarse. ¿Eres hijo del sol? Entonces, ¿por qué tienes una sombra común? ¿Por qué no brillas como tu padre? Faetón sufría. Quería demostrar su ascendencia divina, su derecho a ser llamado hijo del gran Helios. Un día, incapaz de soportar las burlas, partió hacia el confín del mundo, donde comienza la aurora. Caminó días y noches, atravesó bosques, montañas, desiertos y océanos, hasta que finalmente llegó al palacio resplandeciente, oculto tras el horizonte. Allí, al pie de una escalera de ámbar, vio por primera vez a Helios. El dios del sol estaba sentado en un trono que emitía una luz cegadora. Ni siquiera las ninfas inmortales que lo servían podían mirar su rostro por mucho tiempo. Pero cuando vio a Faetón, su mirada se suavizó. Reconoció a su hijo, y en Minos su pecho brilló algo parecido al orgullo. Faetón cayó de rodillas. «Oh, gran Helios, padre mío, si realmente me engendraste, dame una señal, prueba mi origen. Permíteme, aunque sea una vez, conducir tu carro ardiente. Que el mundo vea soy el hijo del sol». Helios se estremeció. Sabía qué fuerza requería el viaje celeste. Ningún mortal, ni siquiera muchos dioses, podían sostener las riendas. Pero había jurado su amor a Faetón, un juramento hecho ante el Estigia que ni los dioses podían romper. «No comprendes lo que pides», dijo Helios. «Mi camino está lleno de peligros. Incluso yo, dios del sol, apenas controlo a los caballos cuando galopan furiosamente. Al amanecer, hay pendientes abruptas. A mediodía, un calor que funde el cielo. Y al atardecer, rocas que se derrumban con el viento. No lo lograrás, hijo mío». Pero Faetón no cedió. No conocía el miedo. Solo el deseo de probar su origen al mundo lo consumía más que cualquier sol. Helios cedió. Ayudó a su hijo a ponerse una armadura dorada, preparó el carro y le dio sus últimas instrucciones. «No asciendas demasiado alto, quemarás el cielo. No desciendas demasiado bajo, incinerarás la tierra. Sigue el camino dorado. No mires hacia abajo, no temas el trueno de Zeus, y sobre todo, no cedas a la furia de las llamas». El carro se lanzó hacia el cielo. Faetón surcó los cielos, al principio con confianza. La tierra abajo resplandecía, los mares reflejaban su trayecto, los pájaros cantaban la aurora. Estaba feliz. Era el hijo del sol. El mundo lo veía. Ya no necesitaba probar su fuerza. Pero pronto, los caballos ardientes sintieron que no era Helios quien sostenía las riendas. Se enfurecieron. Al ascender demasiado alto, quemaron la bóveda celeste, dejando grietas. Desde entonces, las estrellas brillan más tenues por la noche,
Luego descendieron bruscamente, y el fuego comenzó a lamer los campos, a incendiar los bosques, a derretir los ríos. Los hombres, aterrorizados, suplicaban a los dioses. La tierra gritaba. Gea, madre de todo lo vivo, clamó al Olimpo: «Zeus, gran señor, salva a tus hijos, el hijo del sol lo quemará todo». Zeus no esperó. Levantó un rayo y lo lanzó contra el carro. Un estruendo resonó, comparable al fin del mundo. Faetón, envuelto en llamas, fue arrancado de los cielos, cruzó el mundo como un cometa y se estrelló en el río Erídano, donde su cuerpo fue engullido por las aguas. Cuando Helios supo de la caída de su hijo, la luz del cielo se apagó. Por primera vez desde el principio de los tiempos, el sol no salió. El mundo se sumió en la oscuridad. Los hombres se detuvieron. Incluso los olímpicos callaron. Helios se inclinó sobre el Erídano. No podía traer de vuelta a su hijo. Ni siquiera los dioses siempre pueden desafiar a la muerte. No lloró. El sol no sabe llorar. Pero cada uno de sus rayos se volvió más pálido. Desde ese día, la luz dejó de ser despreocupada, llevaba una tristeza. Las oceánidas, ninfas de las aguas, recogieron el cuerpo de Faetón. Lo lloraron como hermanas. De sus lágrimas nacieron árboles cuya resina se convirtió en ámbar, lágrimas por el hijo del sol. Y el río Erídano se volvió sagrado. Los hombres llevan allí ofrendas, recordando el impulso, la audacia, la tragedia. Y el carro del sol volvió a surcar el cielo. Pero ahora Helios sostiene las riendas con más fuerza. Se volvió más estricto, más silencioso. Y cada mañana, cuando ves el amanecer pintar el cielo de oro y carmesí, no es solo el alba, es un recuerdo, es la voz de un padre que una y otra vez se eleva al cielo sabiendo que perdió lo más preciado. Faetón se convirtió en una leyenda, no como héroe, no como vencedor, sino como símbolo. Símbolo de lo fácil que el deseo de gloria puede cegar, de cómo el fuego que da vida también puede quitarla, y de la impotencia de los dioses ante la pasión del corazón. Así terminó la historia del Hijo del Sol, pero su susurro aún resuena en el cielo. Cada atardecer es su caída, cada amanecer su recuerdo.